¿Extrañas algo de la comida mexicana? Las carnitas, porque no hay aquí. No, aquí hay maciza, pero no hay las vísceras que a mí me gustaban tanto. Yo soy hombre de, sobre todo de nana y de corazón y de hígado y de buche. Pero fuera de eso, no. Porque en los 23 años que llevo ya en España, se han instalado magníficos restaurantes mexicanos aquí en Gijón. Antes había uno que conocí, que visitaba, pero hay un magníficos, muy buenos restaurantes mexicanos llevados a cabo por familias veracruzanas, por un amigo mío de Jalisco que nos conocíamos de cuando hacíamos música allá en los años 70. Entonces ahora aquí en Gijón se puede comer comida árabe, comida hindú, comida japonesa, comida mexicana. Tengo amigos que cocinan italiano maravilloso, Aldo, querido. Por supuesto, el restaurante se llama Aldo. Entonces, fuera de eso, que en concreto no extraño nada. Mis platos españoles favoritos, a ver, la fabada, desde que era yo pequeño, pues soy de familia asturiana, hijo mío, ¿qué le vamos a hacer? La fabada es uno de mis platos españoles favoritos, por supuesto. Los cocidos en general, todos los platos de cuchara a mí me gustan por la vida, pero es que soy de entrada universal. A mí me gusta prácticamente todo. Igual me gusta la pasta que me gustan los arroces. Me gustan más los arroces con más cosas que las paellas. Entonces, como dicen los valencianos, yo como arroz con cosas y no como paella. Y así. Pero no, me gusta de todo y a donde quiera que voy. Si voy a Segovia, pues como cochinito porque está muy bien. Cochinillo, como se llama aquí. Y si voy a Sevilla, pues como pescadito frito, o a Cádiz, que tengo amigos queridísimos en Cádiz, una amiga queridísima, mi hermana Carmen, la poeta, pues voy allí como pescadito frito. Entonces no tengo problema, yo no tengo absolutamente problema, ni sobre todo esas pasiones. No tengo la pasión del chile, que es muy bueno. Nunca me aficioné al chile, y entonces no soy de esos mexicanos como aquel que llegó una vez a la Tour d'Argent, que es uno de los mejores restaurantes de París, y pidió su pato prensado, que el pato prensado es el gran platillo de la Tour d'Argent. Los patos vienen con número de serie y te dan un certificado de qué número de pato te comiste desde el siglo pasado. Y va y eso, y cuando le van a servir saca una lata de chiles y dice: oye, diré al chef que me abra esto, pues se lo voy a echar a mi pato. Pero el chef se quería morir. Pues eso es tan estúpido como si llega un japonés a comer, no sé, un plato de pozole y le echa salsa de soja, de soya. Oye, mira, no, tú disfruta las cosas como están creadas, no vengas a aplanarlo todo con el gusto que tienes. Que eso es hacer como los estadounidenses, que quieren hamburguesas todos los días. No todos, pero los hay. Algunos que quieren. Si en el mundo no hay hamburguesas, no están felices. Pero yo no soy así.